Hola, buenos días. Bueno, damos inicio a este tercer momento de la apertura de las novenas jornadas de investigación en artes UNBM. Agradecemos a todos los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube y como parte, como integrante de la comisión organizadora histórica, fundadora, línea fundadora de la jornada. Mi nombre es Cristina Siragusa, soy docente investigadora extensionista, parte del programa de investigación en artes de la UNBM. Y en esta conferencia, a la que titulé La práctica artística como investigación, una insistencia, quiero compartir algunas ideas, algunas reflexiones, pero que se han ido configurando a lo largo del tiempo, y en esto hago eco, una resonancia de los comentarios del reactor, eh, el abogado Luis Negretti, cuando hablaba de la necesidad de reconocer esa idea del tiempo que permite macerar, construir, madurar algunas ideas. Lo que hoy voy a focalizar en esta conferencia está ligado a poder volver sobre la idea de la investigación y la práctica artística, recuperando algunas perspectivas muy conocidas y con amplia circulación en el campo de la academia, sobre todo hispanoparlante y latinoamericana, y poder hacer algunos cruces y algunos diálogos para ver desde ese punto cómo repensar en la actualidad algunos desafíos. Pasamos a la siguiente. Me pareció interesante como idea para trabajar este comienzo, poder fundamentar esta idea de insistencia, ¿no? La conferencia decía 2 puntos, una insistencia, y la pregunta es por qué estamos usando ese término. Para pensar la idea de la insistencia, primero entendía que había que organizar y estructurar esta presentación alrededor de dos interrogantes. Uno que tiene que ver con el orden epistemológico, en el que la investigación y la práctica artística se localizan y han sido concebidos, reflexionados, articulados, y diría como adelanto, escasamente problematizado acerca de su lugar en el orden de la producción y el reconocimiento y la validación de este tipo de investigaciones. Entonces, en ese punto, en el orden epistemológico, creo que el sentido de insistencia está ligado a dos ideas fuertes que en distintos momentos y de distintas maneras en el mundo de la filosofía ha sido pensado, y es asociar insistencia a resistencia y asociar también insistencia a la capacidad de lo posible. Entonces, la pregunta por el orden epistemológico tiene que ver con reconocer los conflictos y las tensiones que aún hoy y en la práctica, tal vez no en el discurso acerca de los reconocimientos de la investigación artística que incorpora la práctica, pero sí en la vida concreta, particular, en la que confluye el sistema de evaluación de proyectos, de becas, de apertura a convocatorias que habiliten, tanto en su formato como en sus posibilidades de postulación, la idea de la práctica como parte de la investigación, sigue siendo hoy un campo de discusión aún abierto. Y también a esa idea de resistencia me gustó pensar también el campo de oportunidad y los horizontes en términos de darle ese lugar a la capacidad de lo posible, es decir, a la capacidad de la construcción de ciertos consensos que puedan llevar a institucionalizar su participación en distintos órdenes que tengan que ver con no solo la validación como
tesis de posgrado, como proyecto de investigación con oportunidades de financiamiento, etcétera, sino en esta variedad de posibilidades que da la investigación artística. Pero por otro lado, también en un interrogante que está ligado a lo que podríamos denominar un orden político académico institucional, la idea de insistencia me gustó pensarla como ese esfuerzo por mantenerse. Y acá voy también a adelantar algo. Yo para el primer punto recupero dos autores, Joseph Feral y Henk Bordow. Cada uno de ellos, los textos más canónicos de circulación que tienen, ellos siempre en algún momento hacen una referencia a las universidades de las cuales están pensando, a esas academias, y cuando me toque trabajar este orden de lo político, yo quiero centrarme en la Universidad Nacional de Villa María como modelo universitario institucional donde de alguna manera, desde la singularidad, desde ese descentramiento en relación a ciertos lugares, los poderes más hegemónicos, legitimados de la producción nacional, tuvo una historia, tuvo una construcción que es la que nos está llevando ahora. En la siguiente placa, ya ahí sí vamos a ver unas imágenes que me gustó dibujarlas. Yo no las dibujé, Canva lo hizo, en la que quiero empezar hablando del orden epistémico y poder pensar esta idea de la práctica como investigación, ¿sí? Acá recupero dos autores que desde el comienzo que empecé a trabajar esta línea de la investigación a través de la práctica artística y los distintos modelos de abordaje, siempre me guiaron y me ordenaron, y me pareció bueno, después de tanto tiempo, volver hacia ellos con una lectura que permitiera hacer algunas preguntas. Vamos a ver que uno de ellos es Henk Bordow, que especialmente desde el campo de la música. Él es un investigador, artista, que desarrolló gran parte de su trabajo en la Universidad de Ámsterdam, en Países Bajos, y cuyo una de sus conferencias se tradujo al español y se presentó en un formato de un archivo Word que en algún momento, hace unos años, circulaba como la primera entrada en Google cuando alguien ponía investigación artística, aparecía este texto que era sorprendente para quienes no sabíamos quién era Bordow, porque le faltaba formato, digo, todo lo opuesto a lo que vimos hace un rato con Mariana, de lo que es la presentación académica en una publicación. Pero ese texto de Bordow, traducido al español, tuvo el logro de instalar y traernos al lenguaje que más fácilmente entró en nuestras academias latinoamericanas, un debate que estaba dándose desde hacía años, sobre todo a partir de los 90, tampoco tanto, pero a partir de los 90, especialmente en Europa, en Reino Unido, en países escandinavos, y que tenía que ver con esta discusión un poco epistemológica ligada a los estatutos, a las clasificaciones vinculados a la investigación artística. Y por otro lado, a Joseph Feral, que viene más bien del campo de las artes escénicas, también artista, hacedora, investigadora. Ella en su artículo que trabaja pensando un poco la realidad de la Universidad de Quebec en Montreal y liga Canadá con Estados Unidos especialmente y alguna mención genérica a Europa. No me voy a meter con Mundo Europa, pero Europa tampoco es una unidad en todo esto en cuanto a cómo ir pensando la incorporación de la práctica artística. Y yo quisiera decir algo acerca de un poco del porqué del dibujo, ¿no? En el caso de Bordow vamos a encontrar con algunos elementos más marcados, si bien hay una idea de la fluidez, hay una idea de la expansión, optamos por una idea de la línea que no fuera ni recta ni redonda, sino que tuviera que ver con una idea más bien de un movimiento en expansión que está más clara en la imagen de Feral, pero porque para mí en Feral hay mucho más de la potencia que de la concreción y de la materialidad.
voy a un poco detallar esto, pero me parecieron dos dibujos lindos como para hacer este arranque. Aparte vengo del campo de las artes audiovisuales, por lo cual tiene que haber un dibujito. Vamos a la siguiente, y me voy a detener en Henk Bordov. Un Henk Bordov, ¿qué decir? Esa tripartición en una clasificación de la investigación sobre las artes, en las artes, para las artes, que de alguna manera está como, se ha constituido en un texto canónico. Un poco también invito a recurrir a su libro del 2012, que si bien está en inglés, retoma, bueno, es una expansión de lo que esa ponencia, esa conferencia que por ahí sigue circulando en la web, ofrece. Y digo que Bordov se legitimó como el discurso que incorporaba la práctica artística en la investigación sin demasiada crítica. Y uno diría, qué bien. Yo no sé si está tan bien, porque vamos a pensar en dos cosas. Porque si esa idea de Bordov de poder distinguir y en esa distinción reconocer la pluralidad, porque eso es algo que también es importante marcar, que si bien uno está, sobre todo estas jornadas surgieron desde la idea de validar la investigación a través de la práctica, porque sentíamos que era el lugar de la construcción teórica y metodológica que se necesitaba hacer. Si ese texto de Bordov y esas ideas de Bordov tuvieran tanta capacidad de atravesar las academias, no habría tantas dificultades para aceptar la práctica como investigación en múltiples espacios como hasta el día de la fecha funciona, ¿sí? Entonces, creo que en un punto es interesante volver a Bordov, pero desde un diálogo interno que permita discutir hasta qué punto estamos de acuerdo o no y lo llevamos a la práctica o no a este tipo de propuestas. Bordov lo que hace es, en algún momento, tanto en la conferencia como en su libro, de distinguir dos ideas fuertes. Uno, la idea de la práctica artística en sí misma, de la idea de la práctica artística como investigación. Y en esa parte de aguas es donde empieza a debatir y discutir qué debería reunir como requisito un tipo de práctica artística para que sea contemplada, concebida como investigación. Y acá es donde en realidad hay algunos actores que lo discuten a Bordov, aunque no son aquellos que aparecen circulando de una manera tan importante como su trabajo, porque le reprochan a Bordov una suerte de presencia academicista en su planteo. Acá vamos a discutir academicista, no va a ser el tema de hoy, pero creo que lo que en realidad está haciendo Bordov, enumerando, ubicando, estableciendo condiciones y posibilidades, por eso aparecen algunos componentes como con mayor forma en el dibujo, es decir, cómo podemos validar en las academias que no están asumiendo a la práctica artística como parte de ese proceso. Entonces, de hecho, Bordov viene de un campo de formación de la filosofía, gran parte de sus discusiones también con la filosofía de la ciencia, una discusión que en realidad es un diálogo, tratando de entender cómo hay ciertos aspectos del proceso de formación, de investigación, que incluye la práctica artística, que él mismo en la misma situación que puede estar sucediendo en las ciencias biológicas, en las ciencias físicas. Es decir, hay una suerte de discusión que ya caería sobre cierto campo del saber, llamemos en su momento las ciencias sociales, las ciencias humanas, pero también la práctica artística, que está cruzada con algunas discusiones que ya también se han superado en el campo de la ciencia en general, que está ligada a esta idea de la objetividad, del distanciamiento, etc. Entonces, en ese punto, bien, ahí si pasamos a la siguiente,
esa idea de la práctica como investigación que él va a definir y en la que va a dar cuenta de la necesidad de expresar una voluntad de construcción de conocimiento que se hace a través de materiales y prácticas y procedimientos específicos propios de las artes, que logra constituirse en discurso para su circulación y ese discurso circula en el campo artístico profesional, pero también circula en el campo académico. Es un énfasis en el proceso, es una discusión acerca del registro, pero sobre todo de la reflexión y sobre todo de la capacidad del ordenamiento y la sistematización. Por eso en este dibujo ponía yo acá que pensar la práctica como investigación es pensarla entendiendo que importa establecer esas operaciones, esos dispositivos que hacen posible esa inserción en el campo amplio, en el territorio amplio de las academias. Y cuando nosotros pensamos en academias, esas academias tienen una entidad concreta, son las universidades, en nuestro caso son las universidades públicas, es el CIN, es agencia. Recién Mariana hablaba, bueno, hoy perdida, agencia en este contexto de crisis del sistema científico argentino, pero agencia hacia el final del 2023 empezó a ensayar formas de convocatoria que incorporaba al arte y a la producción artística en ese contexto como parte de una especificidad de la política pública. Es CONIAU cuando nos evalúa y nos acepta o no los programas y planes de estudio de posgrados, sí, sobre la cuestión de la dimensión artística. Entonces las academias tienen entidades concretas que se materializan en formas del poder que permite legitimar, que permite validar, que permite proyectar o que también imposibilita. Digo, en ese punto, había dicho antes, hay una cuestión de las tensiones, de las resistencias y de los conflictos. Ahí esa idea pongo que entre práctica artística en sí, de práctica artística como investigación, pensemos que desde Bordov está propuesta desde lo que es heurísticamente productivo para pensar esos debates, para abrirlo, para ver matices y no para clausurarlos. A esa propuesta o a esa idea a la que invito a recuperar como para discutir que esos requisitos o esas condiciones de alguna manera los recuperamos mucho de nosotros a través de distintas formas, formatos de presentación, la vamos a poner en relación a la siguiente propuesta, que es la de Joseph Feral. Y acá quizás Feral es menos conocida en muchas de las disciplinas. Bueno, sí, quienes vienen de las artes escénicas conocen a Joseph, que su desarrollo más importante ha estado en Canadá, pero ella ha circulado mucho en Latinoamérica, en Chile, en Buenos Aires. Entonces, algunas de sus producciones han podido traspasar también las fronteras geográficas. Feral también hace una diferenciación entre tipologías, pero a diferencia de Bordov, ella habla de las investigaciones clásicas, donde ubica un poco más al tipo de modelo ligado a al modelo científico, un modelo científico con una pata más próxima a las ciencias humanas y sociales, y coloca dos tipologías en donde entra la práctica artística. A una la llama investigación-creación, a otra la llama práctica como investigación. Y acá pasa una cosa muy interesante, me parece lindo compartirlo. Cuando yo llego a Feral, ya muchos usábamos investigación-creación como un dúo de entidades vinculadas al guión, digamos, que hablaba de la puesta en común, de la investigación con la creación, de algún punto de reconocimiento y de igualdad. Pero cuando yo leo el texto, Feral en realidad es crítica al modelo de la investigación-creación,
Dice que, bueno, es el que está operando como salida posible en el mundo de la academia, esa idea de investigación-creación que retoma formatos actualizados, ayornados, donde puede entrar la práctica artística. Ella dice, bueno, es una salida que le han encontrado tanto los docentes e investigadores como los estudiantes para hacer posible que ingrese la práctica, para darle un estatuto, darle un reconocimiento, pero en realidad Feral aboga por una tercera opción que llama práctica como investigación, en donde dice que es un tipo de abordaje que escasamente aparece, que no está discutido metodológicamente, que está poco reconocido académicamente, en donde desde la práctica se habla acerca de los procesos que hacen posible los esfuerzos de construcción de conocimiento. Entonces, lo que un poco ella propone en su artículo es reivindicar el derecho que tiene este tipo de enfoque a contribuir al saber, a todo el saber, porque justamente lo que está diciendo acá es que no puede haber una decisión entre la práctica y la teoría. Ahí hay una legitimidad que debe construirse de manera transversal. Reconoce que es un tipo de planteo que debe partir potentemente desde el lugar de los artistas, desde la voz de los artistas, por imponer sus formas y sus métodos, en donde esas formas o esos métodos pueden establecer una interlocución diferente en su relación a cómo puede proponerse como idea. Por eso un poco el dibujo es esa idea expansiva. Pasamos al siguiente diapo. Un poco es pensarla en la potencia interpeladora desde su capacidad para expandirse y proyectarse entre las fronteras de la academia y el campo artístico, ¿no? Acá también me parece que esta idea de Feral de instalar esta posibilidad muy distante, si uno se pone a pensar, al planteo de Bordov cuando decía la práctica artística como investigación, donde ponía un poco más los ítems. En lectura de Feral, esa idea de Bordov se acercaría más a la investigación-creación. Hay algo ahí por construir, va a decir Joseph Feral. No tenemos recetario, no tenemos manual, no está hecho. Es por construir, por hacer, pero el estatuto de producción de este tipo de planteo tiene que emerger de los propios artistas, no desde disciplinas que desde los costados están mirándolas muy influidas, muy impactadas, muy moldeadas por otros tipos de enfoques. Entonces, ese reconocimiento habla, Feral dice, hay una radicalización en esta propuesta y es un planteo político. Así de claro lo propone en términos de establecer un lugar de construcción, pero que también es una resistencia a ese orden, ¿no? Entonces, nada, reconocer esta idea en Feral, abrir este abanico de posibilidades y ver cómo cada uno de nosotros en los distintos proyectos en los que nos vemos involucrados, ya sea proyectos de investigación de grupos institucionales, de convocatorias de CECIT o sistemas de investigación que surgen de las universidades como CONICET o como otros espacios o como los propios campos o ámbitos en donde se juega también los posgrados en Argentina, especialmente ligados a las líneas de doctorado y de maestría, habilitan o no estas posibilidades en su construcción. Hacer este abanico es poder pensar que estamos frente a disyuntivas que en absoluto están resueltas y que la necesidad de estos espacios de puesta en común son absolutamente necesarios y estas jornadas lo comprueban por la cantidad de mesas en las cuales aparecen
ideas que tienen que ver con la discusión metodológica, la enseñanza de la metodología y la investigación artística como algunas posibilidades. Y ahora me gustaría dedicarle un tiempo a poner en común cómo estas lecturas que tienen que ver con estos debates más epistemológicos no pueden pensarse alejados de lo que son las realidades institucionales en donde cada uno de nosotros está inscripto, ¿no? Toda esta discusión que ponemos en común en el marco de estas jornadas tienen también una historia y un anclaje, que es la Universidad Nacional de Villa María, por un lado, y el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, hacia adentro, digamos, de manera más particular. Hay en este punto una serie de afirmaciones que a mí me gustaría establecer como supuesto de base para caracterizar algo de nuestra universidad y significa que es reconocer que esta universidad desde el inicio estableció una política de acercamiento y de trabajo territorial. La idea de territorio, lejos de pensarlo circunscripta a cuestiones geográficas, es un pensamiento geosimbólico que establece el lugar específico de una construcción que se asienta en una mirada con la comunidad, que se proyecta y que se alimenta en ese diálogo permanente, ¿no? Entonces, el territorio va a ser el eje transversal de gran parte de la investigación en estos poquito menos de 30 años desde que empezaron a institucionalizarse las convocatorias a proyectos de investigación, que fue a fines de los 90. Y también otra cosa, como otra afirmación, es que históricamente la Universidad de Villa María estableció desde ese lugar como universidad pública, desde el inicio de sus carreras, una habilitación al mundo de la experimentación y la exploración de la práctica artística, ¿sí? Que tal vez las tradiciones de otros espacios académicos fue completamente diferente. Acá me permití compartir una línea de tiempo que me va a llevar un ratito, pero que permite demostrar un poco esta construcción en el tiempo y esta manera en la que se van enlazando dimensiones intrínsecas y extrínsecas que fueron dándole esta forma a nuestro espacio institucional. Como se dijo en la mañana, lo dijo la decana, la creación de la Universidad Nacional de Villa María fue en el año 1995. En el año 97 empiezan a dictarse las primeras carreras de grado, la oferta académica, que tuvo que asumir un compromiso como parte de su aprobación en el marco de el Congreso Nacional, que fue justamente que su planteo académico, su oferta académica, no podía estar repitiendo carreras que también se dictaran en el ámbito de otras dos universidades nacionales preexistentes. Me refiero a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, en ese punto, dentro de esa primera línea fundacional, como decía Daniel esta mañana, van a surgir la licenciatura en composición musical con orientación en música popular y por otro lado la licenciatura en diseño y producción de imagen, que después con el cambio de plan de estudio ya en el siglo XXI se va a constituir en diseño y producción audiovisual. Más ya en el siglo XXI vamos a encontrar la tercera carrera específica de las artes, que es la licenciatura en interpretación vocal con orientación en música popular como ciclo de complementación. Y otras carreras que también es importante que pensemos, como lengua y literatura, que tanto en el profesorado como en la licenciatura habilitaron espacios internos para que pudiera ser posible la creación y la producción creativa, artística.
Actualmente y también en profesorado de lengua y literatura inglesa, algunos intentos por eso mismo. En el año 98 empiezan a crearse los primeros elencos artísticos de nuestra universidad, que lamentablemente se discontinuaron la mayor parte de ellos a partir de las políticas de financiamiento a la Universidad Pública Nacional a partir del año 2024, lo cual lesionó severamente un proceso que a través de tantos años había logrado nuestra universidad de construcción, de congregación, de expansión, de diversificación. Pero ya en esos primeros momentos de la década de los 90 nosotros estamos viendo una configuración de un escenario en el que incluso a partir de las primeras presentaciones a convocatorias de proyectos de investigación, a fines de los años 98 y 99, ya empiezan a aparecer proyectos, pocos, pero proyectos que incorporan la práctica artística como parte de esa instancia de indagación. En particular, quiero reconocer esa labor pionera de Liliana Guillot, quien llevó adelante algunas de estas posibilidades. Y ya en el siglo XXI vamos a empezar con un proceso de actualización y modernización, de profesionalización de la investigación universitaria que se va a dar en la UNBM, sobre todo a partir del cambio del reglamento de ciencia y técnica que va a ocurrir en el año 2016 como una política del Instituto de Investigación, a cargo en ese momento del doctor Jorge Nunziata, y va a habilitar varias cosas que tienen que ver con la creación de proyectos y programas de investigación, también con la diferenciación de proyectos consolidados y de reciente formación, que van a poner también en evidencia que van a aparecer proyectos de investigación en arte consolidados, o sea que ya entran en esas categorías. Estamos hablando de un reglamento que establece la modalidad de la evaluación externa y que van a dar pie a una fuerte de territorio que se va a desarrollar con mucha potencia a lo largo del tiempo. Un año después vamos a tener las primeras jornadas de investigación en arte en la Universidad de Villa María, en el año 2017. Fue una primera jornada que intentó establecer un espacio de diálogo orientado a lo interno. Primero nos teníamos que reconocer, teníamos que identificar nuestras problemáticas, teníamos que ser capaces de establecer qué estábamos haciendo. No es menor que esto pasar un año después de un nuevo reglamento, de que cada uno de los grupos de los proyectos de investigación se diera una lógica de presentaciones, y en esas jornadas que tuvieron un fuerte cariz de discusión y de debate y de diferencia, empezamos a darnos cuenta de que esa heterogeneidad, esa diversidad, era algo que también era parte de lo que iba constituyendo ese territorio propio de la investigación artística universitaria. Un año después, en la segunda convocatoria, después del cambio del reglamento, surge el primer programa de investigación en artes, UNBM, Experiencia del Arte. Tuvo tres, como bien decía Manuela, tres postulaciones diferentes, en la que fuimos configurando un escenario de conversaciones entre equipos que venían del campo de las artes musicales, de las artes audiovisuales, de la lengua y la literatura. Quiero reconocer el trabajo de Betty Botero, participando con su equipo en algunas de estas ediciones, y el programa un poco también asumiendo, poniendo esta posibilidad de pensar y también en diálogo con las jornadas, esta necesidad de entender que hacia sí mismo, hacia adentro, tenía que mantener la diversidad y la posibilidad de la construcción desde la diferencia, y eso llevó también a pensar las metodologías que hacen a el modo de encarar la investigación artística.
Y ya ahí, saliéndonos un poco del campo interno, en el 2019 tenemos una participación de integrantes del programa en la reunión del CIN, convocada por el CIN, un taller en realidad, que puso a discutir la creación artística y que nos habilitó un lugar de la conversación con otras universidades nacionales de distintos lugares del país, donde nosotros fuimos con nuestras ideas y nos nutrimos también con las trayectorias y las experiencias. Eso fue para nosotros un acontecimiento clave que tuvo un impacto directo en las jornadas de investigación en artes de ese año, que se volvieron nacionales en sentido pleno, ¿sí? Con una participación muy ampliada. Hasta ese momento estábamos hablando de jornadas presenciales, en donde en el ritmo de la conversación, de los pasilleos, etcétera, no solo aparecían los debates, las preocupaciones, las inquietudes, las incertezas, sino también distintas formas de presentación artística que va a dar pie posteriormente a introducir formatos como fue el caso de las del 2023, ¿sí? Que se presentaron en las actas arbitradas. Pandemia mediante, las jornadas se mantuvieron en formatos que pudimos, virtuales, con mesas y paneles. Y quisiera rescatar el año 2021, todavía seguíamos en pandemia, donde hay dos acontecimientos internos que para nosotros son claves en el pensamiento sobre la problemática epistemológica y metodológica de la investigación con práctica artística, que fueron, por un lado, la creación, en realidad la readecuación del CIT Villa María, esta unidad de doble dependencia, Universidad Nacional de Villa María y CONICET, que se articuló, que se readecuó a las áreas de arte, educación y salud, y es el momento en que empieza a configurarse el escenario de las presentaciones de becas doctorales y postdoctorales de CONICET sobre artes y en artes camuflados. Hay también esto, ¿no? En esto de la resistencia y de las ubicaciones, a veces había que hacer las cosas camufladas, más o menos camufladas. Por un lado esto, ¿no? El lugar del CID, hoy el CID también tiene docentes investigadores e investigadores en artes, lo que permite también una construcción mucho más potente en términos de el desarrollo del pensamiento y la diversidad y también las renovaciones intergeneracionales, porque nuevas generaciones van entrando a este debate y a esta discusión, y no es menor que después integrantes de becarios, becarias, formen parte también de la organización, de la coorganización de las jornadas. Y por otro lado, también en el año 21 hicimos nuestra primera apuesta de posgrado, un seminario de posgrado orientado hacia lo experimental en la investigación artística, que dictamos junto con Mariana Museta, de manera muy inicial, muy en la búsqueda, en la exploración, pero tratando de empezar a pensar la idea del posgrado y concentrándonos en la cuestión de la experimentación. Fue un lugar en el que confluyeron dos ejes transversales. Por un lado, la cuestión de las metodologías, con un énfasis en lo experimental, que pasa con la experimentalidad en el campo específico de las artes, y también de las escrituras, ¿no? Que son, creo que, dos montajes muy potentes en todo este desarrollo, que dialogan, se separan, vuelven a estar juntos, pero se separan analíticamente para poder estar juntos. Y bueno, este devenir habilitó a que en el año 2023, ahí puse coña, se hiciera el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, presentara sus dos primeras carreras de posgrado, ¿no? Para evaluación, para acreditación por parte de CONIAU, la maestría en investigación a través de la práctica artística y la especialización en arte comunitario. Y bueno, cuando uno pensó estas dos ideas y estas dos propuestas, no hizo más que ir hacia atrás y en todo lo que vengo diciendo, ¿no?
que arte comunitario está retomando y recuperando el concepto de territorio que ha sido eh, la base, el núcleo que le ha dado sentido a nuestra universidad, que lo ha hecho en todas sus potencias en términos de la investigación y la extensión y en la enseñanza, y la investigación, la maestría a través de la investigación artística que decidió jugarse, y ahí quizás algo de Feral estaba ahí en la resonancia, para radicalizar un tema que era un espacio formativo donde el tipo de investigación que se aceptaba para su desarrollo solo era aquella que tuviera una práctica artística como parte del proceso. Y esto era como una ruptura, hay un carácter un poco subversivo, si se quiere, en este punto, que debo decir, Coniao acompañó, se aprobaron, acá estamos, en el sentido de que justamente nos permitía pensar, nos permitía explorar, nos permitía discutir estas tres aspectos, ¿no? Que también Borges en algunos de sus trabajos la propone, que son las dimensiones ontológicas, metodológicas y epistemológicas de la investigación artística, ¿no? Entonces, bueno, una maestría que se abre en el 2024, en el 2025 se abrió la especialización en arte comunitario, en el medio se ha presentado una especialización en dirección coral con orientación en música popular. Y ahí un poco en el medio tenemos un picto, el Picto Asociativo Córdoba, que fue una convocatoria de agencia en el año 2022, donde nos presentamos con un proyecto titulado Archivos, Dispositivos, Experiencias, Artes y Universidad, Universidad Nacional de Villa María, 1995-2022, y es largo siempre los títulos de estos trabajos, en donde, y lo pongo un poco ahí porque obviamente el proceso de implementación de ese picto estuvo obviamente atravesado por los vaivenes de la situación de agencia y las políticas de acompañamiento a nivel nacional, pero estos pictos eran en un trabajo colaborativo entre la agencia y las universidades, en donde, bueno, se ha dado ya pie a un libro que está en edición en Edubín, que reúne una primera parte de todos los hallazgos alcanzados en este recupero de todos estos años de producción artística. Y en ese punto también, algo que surgió este año, en el 2025, fue la aprobación por parte del Consejo Directivo del Instituto de Humanas de los laboratorios de producción e investigación en arte, en salud y en educación. Entonces ya tenemos un espacio formalizado como un ámbito para la experimentación y la exploración que está en desarrollo, pero que pone en juego también una idea acerca de la política académica, de la política de investigación, y donde el título de los laboratorios son un título que la idea misma es, el laboratorio es de producción y de investigación. Entonces, en ese marco, esta línea del tiempo, lo que está proponiéndonos es que nada fue magia, sino que hay una construcción a lo largo del tiempo. Lejos está de ser solo lineal. Acá la línea del tiempo tiene una idea que pareciera que es así, pero que es de idas y vueltas hacia la posibilidad de esa construcción, que también, como decía Mariana, en relación a las actas arbitradas, es colectiva, es comunitaria, se pone en relación con el territorio, se pone en relación con nuestros colegas de otras universidades nacionales, universidades provinciales. También es muy interesante el diálogo que hemos podido generar con, por ejemplo, la Universidad Provincial de Córdoba, con investigadores, docentes, artistas
de ahí que participan de nuestro espacio. Entonces, en ese punto también valorarlo. No quiero hacer el listado de las nacionales porque seguramente me voy a olvidar de alguien, pero sí están representados todas las regiones de nuestro país, el NOA, el NEA, Cuyo, Patagonia, Buenos Aires, el centro, lo cual para nosotros es como bastante interesante. Y como para hacer un pequeño cierre a esta labor de pensamiento más propio de lo que significa esta idea de la investigación artística, quisiéramos compartir un video que se desarrolló para la apertura de la maestría en investigación a través de la práctica artística, que entendemos que sigue siendo pertinente aún hoy para poder hablar de nuestro lugar en nuestra institución, y que los invito a que podamos compartirlos juntos. La Universidad Nacional de Villa María cuenta con una propuesta diversificada de espacios curriculares y extracurriculares en los que se abordan múltiples expresiones artísticas. Esto ha fortalecido la conformación de una comunidad artístico-académica dedicada a la investigación en artes. Desde sus orígenes, la UNBM incorporó a la formación de grado la licenciatura en composición, con orientación en música popular, y la licenciatura en diseño y producción audiovisual. Es en ese momento fundacional donde se observa la potencia de una decisión política académica que incorpora la creación artística como parte de los procesos de enseñanza universitaria. En 2021 se abre la licenciatura en interpretación vocal con orientación en música popular como ciclo de complementación curricular bajo modalidad a distancia. Por otro lado, desde la licenciatura y el profesorado en lengua y literatura, se fue configurando en el tiempo un debate en el que la práctica de creación en letras ha sido alentada y potenciada, introduciendo nuevos diálogos epistémicos y metodológicos. La presencia de estas carreras de grado en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas permitieron configurar históricamente un área de artes que se consolidó y proyectó en el tiempo. Es necesario destacar también la organización de eventos específicos que promueven el desarrollo artístico de sus estudiantes de grado, diseño filma, concurso de composición y la reflexión artística desde la práctica, como el Congreso de Música Popular y las Jornadas de Investigación en Artes, entre otras. Desde la década del 90 se ha instalado con vigor en el sistema universitario nacional e internacional el debate acerca de las diversas maneras de concebir la investigación en artes, contemplando la actividad artística que contiene a la práctica como parte del proceso y en la que la obra es parte del resultado de la investigación. Desde YouTube nos dice Gabriela Redondo, buen día, excelente jornada. Analía Heredia, buen día. Sofía Chapero, buenos días desde Belleville. Felicitaciones equipo UNBM, Instituto Pedagógico de Humanas, por desarrollar las 9ª jornadas de investigación en artes, MIPA presente. MIPA es la abreviatura con la que reconocemos la maestría en investigación a través de la práctica artística. Yo pensé que era un tipo de cerveza. También está ligado capaz por algo de eso. Hay alguien que dice, el profe de animación, felicitaciones a todo el equipo organizador de las jornadas por reincidir en este gran punto de encuentro. Son grosas Cristina S., Cristina G., Mariana y Manuela. Claudia Mondino dice éxitos en la jornada. Norma Gallardo, buen día, excelente jornada. El profe de animación vuelve a decir tremendo trabajo en la edición y diseño de estas actas. Vivi Anglio dice hola a todos, felicitaciones por el esfuerzo tremendo de crear las jornadas en este tiempo tan arduo. El profe de animación vuelve a decir hermosa sinergia entre Musetta y Menso. Vivi Anglio dice grande Musetta, excelentes actas. Ceci Vázquez dice buenas jornadas para todos, ella es expositora mañana. Sofía Chapero dice sostener la producción investigativa en tiempos contemporáneos, ferviente tarea. Felicitaciones a la magíster Mariana Musetta por las actas y a todos los artistas e investigadores colaboradores. Vivi Anglio dice felicitaciones doctora Siragusa. Eric Musart dice la insistencia como acto de resistencia en las artes.
Sofía Chapero dice: felicitaciones, doctora Cristina Siragusa, por sostener e introducir una nueva perspectiva dentro de la metodología en la investigación en artes. Y David Angio dice: aguanten los dibujitos. Analia Heredia dice: cuánto camino recorrido. Bueno, Analia Heredia vuelve a decir: así es MIPA presente. Y Mira Maidadahi dice: felicitaciones, necesarias jornadas en estos tiempos siempre. Viva el arte siempre, hoy más que nunca. MIPA orgullo. MIPA un orgullo. Bueno, mucha MIPATA. Bueno, agradecemos a todas, a todos el seguimiento, el acompañamiento, la presencia. Hay, creo que más de, no me acuerdo qué cantidad de ponencias. Entre 110 y 120. 120 presentaciones hubo de ponencias. Y quiero invitar, ahora a las 11 empiezan el primer grupo de mesas temáticas que son virtuales. Ustedes van al programa, van a encontrar el enlace de cada una para poder asistir. Y a las 14 horas... Perdón, el programa está en la página web de la universidad. También. Se puede compartir como oyente también. Sí. Y por otro lado, a las 14 horas invitamos a participar de la conferencia La creación como campo experimental de la investigación, aperturas políticas del conocimiento, a cargo del doctor Juan Carlos Arias Herrera. Yo quiero también, acá ya que estamos en familia, uno de los primeros textos con los que yo entré a este mundo fue el de Juan Carlos Arias, y su idea también de abandonar la diferenciación entre práctica y teoría y el lugar de la escritura en eso. Así que realmente es un placer en estas novenas jornadas poder contar con su participación en la conferencia de hoy. Recordar que esta noche, para los que están en Villa María, en la usina, a las 19 horas, tenemos una conferencia, concierto, conferencia. A ver, Manu. Más concierto que Más concierto de conferencia. Nos acompaña Cecilia Arellano, que es nuestra artista investigadora invitada para esa actividad. Contanos, Cecilia, de qué se trata brevemente. Vamos a hacer una primera muestra de una mezcla que es un homenaje en torno a la figura de Orfeo, una mezcla de música brasileña y música barroca. Es una mezcla de lenguajes y vamos a experimentar haciendo música brasileña, música barroca y después reflexionando sobre lo que habremos hecho, pero primero lo vamos a hacer, que va a ser bonito, y vamos después a dialogar sobre eso. Exactamente, contamos con la participación de un guitarrista investigador también, integrante de nuestro equipo de investigación, llamado Facundo Cepey, que toca muy bellamente música popular de Brasil en la guitarra, y también artistas invitados de la ciudad de Córdoba, el conjunto barroco y suonatori, integrado por un cantante contratenor, un viola gambista y una persona que interpreta el archilaúd. Y bueno, nos vamos a disponer todos a compartir un momento de experiencia con sonoridades supuestamente tan disímiles. Ya vamos a ver luego qué tan disímiles son, pero sí situadas en campos de pertenencia social muy diferentes para lo que es nuestro espacio latinoamericano en particular. Así que bueno, todos y todas invitados en la Usina Cultural 19 horas. Tiene el nombre particular, sí. El nombre que intenta resumir esta propuesta de experiencia, que es Laboratorio Orfeo. El nombre es en portugués. Laboratorio Orfeo Navegando entre Musas y Orixás. Las entidades que homenajean a la música.
Bueno, también tengo que decir que hay un MIPA, porque Facundo es de la maestría también. O sea, la MIPA presente siempre. MIPA presente. Bueno, y mañana también, el día viernes es un desarrollo 100% presencial, a las 13 horas en el estudio A del área de diseño. Ahí se va a presentar Cotorreo Lírico, una comedia como parte también de un espacio que empezamos el año anterior que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo de performance. Así que bueno, también invitados, invitadas. Y nada, ahora no queremos demorar más para que puedan acomodarse, cambiar el mate e ingresar a las distintas mesas temáticas con las que empezamos esta segunda parte de la jornada de investigación en arte. Muchas gracias a todos.